En el Evangelio según San Lucas 19 encontramos ese episodio de Jesús pasando por la ciudad de Jericó. Este episodio es importante para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, porque al final de este episodio nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Esta es la obra de Jesucristo. Este es su propósito. Él ha venido a salvar. No era tiempo de condenar, no era tiempo de juzgar, sino era tiempo de salvar. Como nos dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de construir y tiempo de derribar. Tiempo para todo. Y este es tiempo de salvación. Lo que se había perdido, había que salvarlo. Y este episodio ocurre casi al final de la obra del ministerio de Jesucristo. Él va pasando por Jericó porque Él se encamina hacia la ciudad de Jerusalén y lo que ahí iba a suceder, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Entonces, en este episodio de Jericó, Jesús ya había estructurado toda esa obra de salvación. La salvación no es un capricho. La salvación no es un tronar o un chasquido de dedos, sino que la salvación cumple con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios en ese diseño de salvación que es único. Si la salvación fuese caprichosa, entonces habría muchas formas de salvación. Si la salvación fuera por un chasquido de dedos, entonces habría muchas formas de salvarse. Pero la salvación es única, es de sabiduría. No hay otra forma de salvación y esto lo vino a establecer nuestro Señor Jesucristo con su obra. Entonces Él, desde el inicio, desde que Él fue levantado de esas aguas y se posó el Espíritu Santo en esa forma de paloma y comenzó ese ministerio de Jesucristo, Él establece todo lo que es el programa, la obra, el orden de la salvación, y este orden está establecido en Jericó, en ese hombre llamado Zaqueo. Zaqueo nos dice que era un publicano. Zaqueo nos dice que era rico. Y en esa forma de presentarlo, lo está presentando como un hombre pecador, como un hombre aborrecido. Un publicano es aquel que se dedicaba a cobrar los tributos, a cobrar los impuestos. Y entonces ahí nos habla de las características de un cobrador de impuestos. Primero, que sirve a un imperio. Israel estaba dominado. En ese tiempo, el pueblo de Dios, las 12 tribus, la nación que Dios había establecido, que Dios había sacado de Egipto, había caído bajo el dominio romano. Y Roma era quien reclamaba los impuestos. Y los publicanos eran los que trabajaban para el imperio romano para cobrar los impuestos. Entonces, desde ahí vemos las características de un publicano. Un publicano es aquel que sirve a un imperio enemigo. El publicano es aquel que sirve a una nación enemiga, a el enemigo de la nación, a el enemigo del pueblo de Dios. Y al ser cobrador de impuestos, su naturaleza, sus características son duras. Un cobrador de impuestos del tiempo antiguo y del tiempo moderno es aquel que no tiene compasión. Tiene que cobrar un impuesto y no es movido a compasión. Tiene que cobrar ese impuesto, sea que el que deba no tenga que comer, no tenga con qué pagar
Él dice, tienes que pagar el impuesto de tu casa, tienes que pagar el impuesto al alimento, tienes que pagar el impuesto las cuotas, el peaje, todo lo que se tenga que pagar. Tengas o no tengas dinero, eso no le importa al cobrador de impuestos. Entonces ahí se refleja a un hombre que no tiene compasión, que no tiene misericordia, que no se tienta el corazón para cobrar, para despojar, para reclamar, no lo que es suyo, sino para reclamar lo que es del imperio enemigo. Y otra de las características de un publicano es aquel que no da paz. Cuando el cobrador de impuestos se acerca, cuando sabemos que Hacienda, que los que cobran los impuestos vienen, no traen paz. Nos producen ese miedo, esa inquietud de que nos están requiriendo un impuesto y debemos de presentar facturas, de presentar pruebas de que sí se debe, de que no se debe de pagar esto, o de que ya se pagó, o que esto está exento, pero nos reclaman pruebas, nos amenazan si no pagamos, nos dan ultimátum y nos dicen esta es la cantidad que tienes que pagar, pero un cobrador de impuestos no trae paz. Es como un portador de malas noticias. Es como un ave de mal agüero. Entonces el publicano es aquel que representa todo lo que es el pecado o lo que es el pecador. Un hombre sin misericordia, un hombre endurecido, un hombre que violenta, que no trae paz. Un hombre que trabaja para el enemigo y que se representa como nuestro propio enemigo. No es un amigo el cobrador de impuestos, sino es considerado y es tratado como un enemigo. Este es un publicano. Está representando a lo que es el hombre pecador, a lo que somos, a lo que soy. Un pecador, aborrecido delante de Dios, aborrecido delante de todo lo que es bueno, aborrecido por todo lo que es bueno, porque no hay bien en mí. Entonces el publicano va a representar a todo el pecador, a todo el hombre, a toda esta humanidad alejada de Dios, sin misericordia, sin compasión, sin amor, sin esa paz, sin ese gozo. Por eso es que Zaqueo está representando al hombre caído, al hombre de pecado, al hombre que está perdido, a ese hombre que ha ido a trabajar a ese imperio de la muerte, que está trabajando para ese mundo de oscuridad, para ese gobierno que es contrario a Dios, para ese gobierno que es enemigo de Dios y de lo cual es el hombre de pecado, el enemigo de Dios, el que se ha perdido. Y por eso ha venido nuestro Señor Jesucristo para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Primero está presentando al que se había perdido. Y como ese que se había perdido recibe la salvación, recibe a Jesucristo. Este paso de nuestro Señor Jesucristo por Jericó está mostrando todo ese sistema de salvación, toda esa estructura, todo ese orden que Jesucristo vino a presentar para nuestra salvación. Ese sistema, ese orden, esa estructura involucra la voluntad del Padre, involucra la acción de Jesucristo y la ejecución, el ejercicio del Espíritu Santo.
Aquí notamos algo muy importante, que Jesucristo no está predicando en Jericó, no está haciendo milagros en Jericó, sino que se muestra una conversión de Zaqueo, se muestra ese cambio en Zaqueo. Pero ahí está actuando ese actor importante que sin embargo es invisible, y es el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo va pasando por Jericó y el Espíritu Santo es el que va actuando en la vida, actuando en el corazón de Zaqueo. Porque el Espíritu Santo nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él lo iba a mandar, que Él lo iba a dar para que Él fuese nuestro guía, para que Él fuese nuestro paráclito, nuestro ayudador. Dice que Él mandaría a otro igual que Él. Y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones, conforme a lo que Jesucristo ya había dispuesto, conforme al orden, conforme a ese sistema, a ese orden, ese programa de salvación. Nos dice que el Espíritu Santo nos redarguiría de todo pecado, así como Zaqueo está siendo redarguido de pecado. Que Él nos llevaría a toda verdad, así como Zaqueo es llevado a conocer a Jesucristo. Zaqueo no conocía a Jesús. Zaqueo lo desconocía. Todo lo que Zaqueo conocía era el hombre de pecado. Pero no conocía lo bueno, no conocía la bondad, la misericordia, no conocía el perdón, la justicia, el arrepentimiento. No conocía nada de eso. Entonces el Espíritu Santo es el que va llevando a Zaqueo a conocer a Jesucristo. Es el que pone en el corazón de Zaqueo el que quiera conocer a ese Salvador, y lo va llevando a Jesucristo, porque dice que el Espíritu Santo es el que lleva a toda verdad, es el que lleva a recordar, a conocer las palabras, el mensaje de Jesucristo. No es que Zaqueo vaya él solo, por su propio gusto, a conocer a Jesucristo, sino que él es movido. Él es redarguido, Él es llevado, conducido hacia el Salvador. Zaqueo es el hombre de pecado. Zaqueo es el hombre enfermo, que así como ese hombre que estaba paralítico y que sus 4 amigos lo tomaron en una camilla y que a través de la multitud no podían pasar, y entonces lo llevaron y lo pusieron en el techo, y allí abrieron un hueco y lo hicieron descender hasta la presencia de Jesucristo. Esa es la forma en la que actúa el Espíritu Santo. En ese hombre paralítico nos lo está enseñando de una forma gráfica, pero aquí con Zaqueo nos lo está presentando de una forma espiritual, como Zaqueo, estando caído, corrompido, recibe esa instrucción, recibe esa ayuda, esa guía del Espíritu Santo que lo conduce hacia el Salvador, que lo conduce hacia el médico, que lo conduce hacia aquel que lo puede cambiar, que lo puede restaurar, que lo puede hacer una nueva criatura, que le puede dar un nuevo nacimiento, una nueva identidad. Es el Espíritu Santo el que lo está llevando, a la semejanza de aquel hombre paralítico que es llevado por sus amigos. Zaqueo es llevado por el Espíritu Santo, y ahí nos muestra cómo también nosotros somos
llevados por el Espíritu Santo. Somos llevados a conocer a Jesucristo estando en una situación corrompida, decaída, en una condición depravada. Somos impulsados, somos llevados en nuestra parálisis, en nuestro pecado, aún en nuestro error. Somos llevados por el Espíritu Santo a conocer a Jesucristo. Y ahí, como Zaqueo, estamos acostumbrados a hacer las cosas a como nosotros entendemos, a como el mundo nos propone. Estamos acostumbrados a hacer las cosas en desorden. Y eso va a simbolizar, va a representar el árbol sicomoro. Ese árbol sicomoro es un árbol que crece torcido. Es un árbol que crece, pero no en una rectitud, sino que llega el momento en que empieza a torcerse. Y así es nuestra vida, así son nuestros logros, así es como nosotros nos conducimos, torciendo las cosas, haciéndolas actuar a nuestro modo, a nuestra manera, sacando provecho de todas las situaciones, de todas las cosas, hasta lograr lo que queramos. Robamos, mentimos, caemos en adulterio, en fornicación, en toda esa depravación, en toda esa perversión. Como aquel hombre que es el publicano para lograr su objetivo, que es el cobrar los impuestos, va a amenazar, va a causar ese miedo, va a imponer, va a arrebatar, va a utilizar la fuerza, la mentira, las artimañas, pero para lograrlo, para lograr ese objetivo de recaudar los impuestos. Y en esa recaudación de impuestos, una gran parte es para él. Lo que él pueda lograr con chantajes, con amenazas, defraudando, gran parte es para él. Y entonces está representando cómo es que nosotros logramos las cosas, cómo es que nosotros queremos lograr las cosas, cómo nosotros nos comportamos. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: date prisa, Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. Y aquí hay algo importante que le está hablando por nombre. Jesús no había visto nunca a Zaqueo. Y Zaqueo no había visto a Jesús. Sin embargo, Jesucristo está mostrando que sí conoce a Zaqueo, que sí lo conoce por nombre y lo llama por nombre. Y en eso conoce todo lo que es Zaqueo, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho. Lo ha visto correar, lo ha visto entre la multitud, lo ha visto subirse a ese árbol sicomoro. Y así como ha visto todo eso, él conoce su andar desde su nacimiento, cómo fue su vida en la familia, cómo fue en los estudios, en el trabajo, cómo se ha comportado en la relación con el prójimo, lo que ha mentido, lo que ha robado, lo que ha deseado, lo que ha rechazado, cómo se ha conducido, sus pensamientos. Todo lo conoce nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces entendemos que está sintetizando, que ahí está presentada toda la obra de salvación, todo lo que Jesucristo ha hecho a través de este tiempo en el que Él ha presentado el Evangelio, en donde Él ha caminado y ha enseñado a sus discípulos y ha hecho milagros y señales para salvación. Ahí está presentado. Conoce a Zaqueo y le dice: date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Le dice: date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa.
La obra de salvación no puede postergarse. La obra de salvación no es para siempre, sino es una obra presentada por gracia, y el que la aprovecha debe de darse prisa. El llamado a la salvación, el mensaje de salvación, el guiar del Espíritu Santo es para que seamos salvos, pero no para que seamos salvos mañana. El mensaje de salvación no está para cuando nosotros queramos ser salvos, sino es porque la salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. La salvación es hoy y es necesaria. Si no quieres perderte, la salvación es hoy. No es de que cuando quieras. No está presentando un mensaje de que ahí cuando tú consideres necesario, ahí cuando sea necesario, deja de pecar. Ahí cuando tú consideres que sea necesario, entonces dejas de pecar. Cuando tú pienses que ya has pecado demasiado y que ya te has cansado y ya quieras ser salvo, entonces me recibes. Ahí no está hablando de que nosotros tengamos esa oportunidad de cuando nosotros queramos ser salvos, sino que la salvación es hoy y es necesaria. A un enfermo grave, el tratamiento que necesita es en ese instante de gravedad, en ese instante en el que está a punto de morir, en ese instante en el que está a punto de que sus órganos fallen, colapsen. Ese es el tiempo en el que todavía el tratamiento, las medicinas pueden hacer efecto. Pero pasando ese tiempo, está desahuciado. Pasando ese tiempo ya no se puede hacer nada. Y entonces Jesús dice, apresúrate, apresúrate. Recibe la salvación hoy. Recibe al Salvador hoy. Recibe tu medicina espiritual hoy. Estás en peligro de morir. Estás en peligro de perderte definitivamente. Estás en peligro de ser destruido, de ser desechado, de ser aborrecido. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a rescatar lo que se había perdido. Y esa es la obra de Jesucristo. Entonces, la salvación es hoy. Algunos consideran que pueden esperar, pueden dejar de pecar cuando ellos quieran. Y en el momento que están al borde de la muerte, ellos van a decir, perdóname, y van a ser salvos. Pero que mientras pueden seguir pecando, pueden seguir en su vida de perdición, en su vida depravada, en su vida perdida, y haciendo lo que ellos gusten, lo que ellos quieran, ajenos a Dios, ajenos a su voluntad, a su amor, ajenos a la obra de Jesucristo. Pero no. Jesús está presente ahí, en ese Jericó, porque de la misma forma que Josué llevó al pueblo a tomar la tierra prometida, llevó al pueblo a entrar a la tierra prometida y tuvo que pasar por ese Jericó que se le oponía. Y en ese Jericó Dios obró ese poder destruyendo esas murallas, y entonces el pueblo pasó, pero el pueblo, la ciudad de Jericó pereció. Y entonces Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Nuestro Señor Jesucristo estaba en ese Jericó y Él iba a llevar a su pueblo, Él iba a llevar a su iglesia a la tierra prometida. Él iba a llevar a esa iglesia a la presencia de Dios, y Él tenía que pasar por ese Jericó y tenía que pasar por ese Jordán y llegar a Jerusalén y ahí ser crucificado y ahí morir y derramar su sangre
y estar en la sepultura y resucitar y estar en la presencia de Dios. Pero él ya estaba a punto de pasar ese Jericó. Recordemos que la obra de Jesucristo comenzó en el desierto. Comenzó siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí fue tentado. Y ahí llevaba al pueblo. Pero ya era tiempo del final. Ya era tiempo de la consumación. Ya era tiempo de que todo ese pueblo cruzara a la tierra prometida. Y los que iban a perecer, perecerían. Pero los salvos, pero aquellos que tuvieran esa dicha, esa bendición, pasarían ese Jericó, ese Jordán, y llegar a la tierra prometida, lo que Dios había prometido. Y entonces Zaqueo está representando la última oportunidad para el pueblo, la última oportunidad para el hombre, la última oportunidad para los que están en el desierto. O pasas este desierto o te quedas en este desierto. Por eso le dice a Zaqueo, date prisa, o pasas conmigo, porque yo voy a pasar, o te quedas en este lado. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido estaba de este lado de Jericó. Todo en ese desierto se había perdido. Pero Jesús viene a dar salvación, y Él dice, yo los hago pasar a la salvación. Yo los hago pasar de este estado, de este territorio de muerte, de todas estas tinieblas, de todo este imperio de muerte. Yo los hago pasar al reino de la vida. Yo los hago pasar a la luz admirable. Yo los hago pasar a la gracia de Dios. O se quedan en esta maldición, en esta condenación, o pasan. Pero es hoy. Es hoy. Yo no voy a esperar a nadie. Son ustedes los que me esperan a mí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Tú eres el que me espera. No soy yo el que te voy a esperar. Ahí está diciendo que la salvación no es cuando nosotros queramos, sino que la salvación es hoy, y que debemos nosotros de esperar a Jesucristo y no decirle mañana te digo, mañana te confirmo, mañana te respondo, ay después analizaré las cosas. No, la salvación es hoy. O pasas conmigo o te quedas. Te quedas en este desierto, te quedas en este imperio de la muerte, o pasas conmigo a la resurrección, a la vida, a el nuevo nacimiento. Y Zaqueo, movido por el Espíritu Santo, se apresura. Le da entendimiento el Espíritu Santo, lo está guiando a toda verdad, le está dando la palabra, le está dando el mensaje, todo aquel mensaje que Jesucristo había dado a sus seguidores, a sus discípulos. El Espíritu Santo lo está manifestando en Zaqueo, porque Él es el que hace recordar las palabras de Jesucristo. Él es el que hace recordar la voluntad de Dios. Y entonces Zaqueo muestra ese arrepentimiento. Zaqueo muestra ese cambio mostrado en lo que antes no era, en lo que antes no hacía. Y hubo un hombre joven, rico, que se presentó delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo, para entrar a la vida eterna? ¿Qué es necesario que debo de hacer? Y Jesús le respondió, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y este hombre se entristeció porque era
muy rico. Zaqueo también era muy rico. Y él, redarguido, recibió esa misma respuesta de Jesucristo, pero él sí atendió, él sí comprendió y él dijo, movido por el Espíritu, tocado, quebrantado por el Espíritu Santo, restaurada su mente, restaurado su corazón, tuvo esa compasión de los pobres y dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y uno puede decir, ¿y la otra mitad? ¿Con eso podía vivir bien? No. Su mente había sido restaurada y él dijo, la otra mitad es para los que yo he defraudado. La otra mitad es para darles 4 veces a aquellos a los que yo he estafado, aquellos a los que yo he robado, aquellos de los que yo me he aprovechado, yo les voy a devolver 4 tantos. La mitad de esa riqueza era de fraudes, de robo, de injusticias. Y entonces él dice, la mitad lo reparto a los pobres y la otra mitad para lo que yo he robado, el fraude que yo he cometido, para todos los que yo he defraudado. Y Jesucristo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy se ha manifestado todo aquello que yo he predicado en este hombre. Hoy se ha manifestado en este hombre, en Zaqueo, todo lo que yo he venido diciendo. Él lo ha hecho. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a su vida. Porque este también es hijo de Abraham. Porque este también es hijo de la fe. Porque este también es ese hijo de Abraham, como Abraham escuchó la voz de Dios y no contendió. Y Dios le dijo a Abraham, deja todo lo que tienes. Deja a tu parentela, deja a tu tierra y ve a donde yo te diré. Y así Zaqueo iba donde el Espíritu Santo le mandaba, iba donde el Espíritu Santo le llevaba. Y Zaqueo manifestó hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho que debía de hacerse. Había cumplido la voluntad de Dios, había sido obediente, como si él hubiese estado paralítico y llevado por sus amigos a la presencia de Jesucristo, como si él hubiera sido ese joven que preguntó qué debo de hacer para tener la vida eterna, como si él hubiera sido ese publicano del cual Jesús una vez hizo referencia en el contraste del publicano y del fariseo, diciendo el publicano, sé propicio a mí, que soy pecador. Zaqueo representa todo lo malo, todo el hombre de pecado, el hombre decaído en la gracia de Dios, pero que sin embargo tiene esa oportunidad, tiene ese llamado. Y el Espíritu Santo actúa en él y es restaurado. Y él tiene ese entendimiento y esa comprensión espiritual para hacer lo que Jesucristo ha dicho y cumplir con la voluntad de Dios. Y caminar con Jesucristo y dejar este mundo de tinieblas, este imperio de la muerte, de sombras, de muerte, y pasar a la gracia, pasar en la misericordia de Dios, actuando en la voluntad de Dios para una nueva vida, un nuevo nacimiento, para esa regeneración, esa santificación, ese lavamiento que purifica y que da una nueva naturaleza y que nos hace una nueva criatura. Esto está presente en Zaqueo. Seamos como Zaqueo, porque somos esa iglesia del final, somos esa iglesia de lo último, que Jesucristo nos dice, date prisa y deja todo lo que estás haciendo y ocúpate
del Salvador y ocúpate de la salvación y ocúpate de recibirme y pon todas las cosas en orden. Todo lo que has hecho mal, deséchalo y comienza a hacer lo bueno, comienza a amar, a hacer justicia y a obedecer la voluntad de Dios. Es el llamado a la iglesia. Es el llamado porque el tiempo está cerca. Porque este tiempo ya está a punto de terminar. El tiempo de la gracia. Ya no va a haber más tiempo de arrepentimiento. Ya no va a haber más tiempo de aceptar a Jesucristo, de hacer lo bueno. Ya no va a haber más tiempo. Nos está hablando a nosotros como Zaqueo, como publicanos, de dejar de servir al imperio de la muerte y comenzar a servir al imperio de la vida, aquel Dios que nos da la vida, aquel Dios que nos ama, nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.